Buenas tardes, hermanos. Es un gozo, es un placer para mí siempre estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a ver un tema muy importante y nuestro pasaje va a estar en el libro de Juan capítulo 1, versículo 9. En cuanto lo tenga, hermanos, si se puede poner de pie, por favor. Juan capítulo 1, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Lo vuelvo a leer. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. He titulado el nombre de esta predicación como En tu oscuridad Él te encontró. Vamos a orar. Dios y Padre Santo, gracias, Señor, por ser tan bueno, tan misericordioso para con nosotros. Señor, me presento ante ti en el nombre del Señor Jesucristo, sabiendo que solamente en Él, Señor, tengo parte para contigo y tú tienes parte para conmigo. Padre, te pedimos que tu palabra sea bendecida en este día, Señor. Siempre es bendita en sí misma, Señor, pero te pido que tu Santo Espíritu haga lo que ningún predicador puede hacer. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a tener un corazón sensible a escuchar tu palabra. Que tú también, Señor, nos quites cualquier distracción que nos pueda evitarla recibir, Padre. Gracias por todo en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano. El libro de Juan es un libro precioso con grandes enseñanzas que fueron de gran bendición para los hermanos del siglo I. Este evangelio fue escrito en Éfeso, lo que actualmente es Turquía, y estaba dirigido a judíos y a gentiles. Sin duda, este evangelio fue de gran bendición para los hermanos del siglo I, pero este evangelio sigue siendo de gran bendición para los hijos de hoy en día, porque la palabra de Dios estará vigente a lo largo de los siglos, por el grandioso hecho que es palabra inspirada por Dios. Lo más precioso de nuestra fe, sin duda, es nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el fundador de nuestra fe. Aunque para muchos hombres esto no es así. En el año 431 hubo un concilio en Éfeso, ya que se divulgaba una herejía, ya que muchos hombres decían que Cristo no era Dios. Esta herejía decía y enseñaba que Cristo solamente fue un hombre poseído por Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra lo contrario. Versículo 1 y 2 del mismo capítulo 1 de Juan. Dice así la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Como vimos, desde hace miles de años han existido herejías creadas por el mismo mal para desviar a los hombres de Cristo. Porque si no conocemos a Dios Hijo, no podemos conocer a Dios Padre. Jesús dijo en Juan 14, 6, 7, nadie viene al Padre sino por Cristo. Porque Cristo es nuestro mediador, Cristo es nuestro Salvador. Y Satanás engaña a las personas para que crean que Cristo no es Dios, porque él sabe que si las engaña, no habrá salvación. En el año que Juan escribía este evangelio ya estaba corriendo esta herejía. Y es por eso que Dios inspira a Juan para hablarnos de que Jesús es Dios. Esto lo vemos en el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, dice la palabra de Dios. Cuando Juan menciona la palabra Verbo, se refiere a Cristo. Y Juan dice que Cristo estaba desde el principio. Cristo estaba antes de la creación del mundo. Cristo estaba en la eternidad con Dios. Cristo estaba antes de que Él mismo creara el tiempo, porque Cristo no se limita ni por el espacio ni por el tiempo. Aquí Juan ya nos está afirmando que Cristo estaba con Dios, porque Cristo es Dios. Pero el Espíritu Santo no solo lo deja ahí y guía a Juan a dar una contundente y explícita expresión de que Jesús es Dios. Dice más adelante en la parte final, y el Verbo era Dios, y Cristo era Dios.
Toda herejía queda aplastada por esta contundente afirmación: Jesús es Dios. Dios Padre y Dios Espíritu Santo dicen, por si no les quedó muy claro que Jesús es Dios, ahora les decimos que Jesús estaba en el principio. Si no les quedó muy claro, les decimos que Jesús estaba con Dios. Y para que no exista ninguna duda, les decimos que Cristo es Dios. Ahora que Juan nos dice que Jesús es Dios, presenta a Jesús como el creador de todas las cosas. Como Jesús es Dios, tiene el poder de crear. Esto lo vemos en el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice la palabra de Dios que todas las cosas fueron hechas por Cristo. Cuando hablamos de la creación del universo y de todas las cosas que existen, muchas veces tenemos en mente a Dios Padre creando todas las cosas, pero en realidad era la Trinidad creando. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La misma palabra de Dios evidencia esto en Génesis 1:26, cuando Dios dice: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Cristo estaba ahí, creando todas las cosas. Es por eso que Juan nos dice esto en el versículo 3. Ahora que Juan nos dice que Jesús es Dios, también nos dice que Él era creador. Y esto era parte de la introducción. Pero hemos llegado a la enseñanza principal. Y hermanos, para mí es una hermosa enseñanza que espero también para usted pueda ser de bendición. Como primer punto quiero que veamos: Cristo es vida y luz. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La palabra de Dios presenta a Jesús como la luz. Cristo mismo dice que Él es la luz. Si me puede acompañar a Juan capítulo 8. Versículo 12. Juan 8:12 dice así la palabra de Dios: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Jesús era luz ¿a quién? Al mundo. En Juan 1:4 nos dice que Él era la luz de los hombres. Entonces, eso significa que usted y yo estábamos en oscuridad. Usted y yo estábamos en tinieblas. Nuestro pecado nos hacía andar en oscuridad. Si me puede acompañar a Proverbios. Proverbios capítulo 4. Versículo 19. Dice así la palabra de Dios: el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Muchas veces, hermanos, cuando leemos este tipo de versículos, pensamos en la gente que no ha conocido a Cristo. Muchas veces tenemos en mente a ellos. Pero antes de que hayamos recibido a Cristo, este era nuestro versículo. Porque nosotros sin Cristo éramos impíos. Nosotros sin Cristo estábamos en el camino de oscuridad. Nuestro pecado nos había cegado espiritualmente. Imagínese, hermano, usted está caminando y tiene que cruzar de un lugar a otro. Pero para ello hay un precipicio. También hay unas escaleras para pasar a salvo. Pero todo está en completa oscuridad. La pregunta es: ¿usted sabrá por dónde ir? La respuesta es no. Caeríamos en el precipicio. Pero no solo eso, sino que nuestro pecado nos había cegado totalmente de pasar por la única vía. Nuestro pecado nos hacía andar en oscuridad. Cristo mismo dice en Juan 3:19 que los hombres amaban más a las tinieblas que a la luz. Usted y yo amábamos más a las tinieblas que a la luz.
Nuestro camino era de oscuridad. A lo bueno decíamos malo y a lo bueno decíamos malo. Estábamos en oscuridad, estábamos en tinieblas. Pero Cristo iba a ser esa luz de la que habla Juan en el versículo 4, que resplandece a la oscuridad de los hombres. Cristo es esa luz que vino para que los hombres pudieran ser salvos y transformados a la imagen de Dios. Cristo es la vida que venía para sacarnos de nuestras tinieblas, de nuestra oscuridad. Regresemos a Juan capítulo 1. Versículo 5. Juan 1:5 dice así la palabra de Dios: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hasta ahorita, hermanos, hemos dicho que nosotros éramos oscuridad. Nosotros sin Cristo éramos tinieblas. Estábamos en el camino de muerte. Pero Cristo es la vida y la esperanza de vida a los hombres. Pero había un oponente, la muerte. Cristo es la luz, pero había un oponente, las tinieblas. Pero ni la muerte ni las tinieblas pudieron detener o limitar a Jesucristo, porque ni siquiera la muerte puede con el Dios Todopoderoso. El mundo sin Cristo estaba en completa oscuridad. El mundo sin Cristo iba hacia el precipicio, iba hacia la muerte, porque nuestros pensamientos y corazones estaban entenebrecidos a causa del pecado. El mundo se encontraba en tinieblas, se encontraba en oscuridad. Esta condición de muerte y tinieblas estaba desde el Antiguo Testamento. De hecho, el pueblo de Israel se encontraba en esta misma situación. Si me puede acompañar, hermanos, a Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8, versículo 21 y 22. Isaías 8, 21, 22, y vamos a leer de corrido del 9, del 1 al 7. Si me puede seguir con su vista. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia. Serán sumidos en tinieblas, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegrará en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados. Pasto del fuego. Quiero volver a leer, hermanos, el versículo 2, que dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hermanos, es hermosa esta conexión que tienen estos dos pasajes. Porque en unos pasajes arriba dice que el pueblo se encontraba en tribulación, en tinieblas, en oscuridad, en muerte. Pero dice la palabra de Dios que esto no sería para siempre, porque vendría el Hijo de Dios,
quien llenaría a los hombres de alegría, de paz, de vida, de luz. Dice que les fue resplandecido sobre ellos la luz en su muerte. Todos estábamos bajo la misma condición a causa del pecado, oscuridad y muerte. Pero Dios, en su gracia, no nos dejaría así para siempre. Prometió la luz al Señor Jesucristo. La promesa de la luz y la vida venía, y es por eso que quiero que veamos como segundo punto el anunciante de la vida y la luz. Si podemos regresar, hermanos, a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así la palabra de Dios: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Recordemos, hermanos, estábamos en oscuridad, en muerte, en tinieblas, pero Dios dijo en Isaías que esto no sería para siempre, porque vendría la luz a resplandecer, vendría Cristo a dar vida en la muerte. Y aquí Juan ya está anunciando a la vida, ya está anunciando a la luz. Aquí la palabra de Dios está hablando de Juan el Bautista. Juan había sido profetizado desde el Antiguo Testamento y escogido por Dios para ser el mensajero de que la luz y la vida venía en camino. Esto lo vemos en Malaquías 3:1, no lo busque. Y a pesar, recordemos que Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, era estéril. Esto no era impedimento para que Juan el Bautista naciera, porque Dios iba a cumplir su promesa de que la luz iba a venir. Y vemos en Lucas 1:57 que Elizabeth da a luz a Juan el Bautista. Dios había escogido a Juan el Bautista para que proclamara al Hijo de Dios. Y Juan cumple esta tarea que Dios le encomendó. Esto lo vemos en Marcos, si me puede acompañar, hermanos, a Marcos capítulo 1. Versículo 2 al 5, Marcos capítulo 1, versículo del 2 al 5. Dice así la palabra de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan era esa voz que clamaba en el desierto. Juan estaba preparando el camino para el Señor. Juan predicaba acerca del arrepentimiento y toda Judea y toda Jerusalén escuchaban que aquella luz que les había sido prometida desde el Antiguo Testamento por fin venía. Juan ya estaba anunciando a la luz. Juan ya estaba anunciando que la vida venía en camino. Pero aunque Juan había sido profetizado, aunque Juan nació después de un milagro, aunque Juan el Bautista es descrito como un gran hombre delante de Dios, aunque muchos se arrepentían cuando Juan predicaba, Juan el Bautista no era la luz. Juan el Bautista no era la vida. Si regresamos, hermanos, a Juan capítulo 1, versículo 8. Juan 1:8. Dice así la palabra de Dios: No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista no era la luz, no era la vida. Él solamente anunciaba la vida. Él solamente era el mensajero de que la luz y la vida venían en camino. Dios afirma esto en este versículo: Él no era la vida, Él no era la luz. Y Juan mismo sabía que Él no era la vida. Juan sabía que Él no era la luz. Si me puede acompañar, hermanos, a Marcos capítulo 1,
versículos 7 y 8. Marcos capítulo 1, versículos 7 y 8. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. A nuestros ojos, Juan el Bautista era un gran hombre de Dios. Pero Juan sabía que comparado con el Señor Jesucristo era totalmente indigno. Juan dice: no soy digno de desatar el calzado del Señor Jesucristo. El desatar el calzado era un gesto de un esclavo. El agacharse cuando va a desatar el calzado era un signo de humillación. Y a pesar de todo esto, Juan dice: yo no soy digno de hacer esto. Porque Juan sabía quién era el que estaba enfrente de él. Juan sabía que el que estaba enfrente de él era el Hijo de Dios. Era Dios mismo. Era la vida y la luz. Juan el Bautista era un gran hombre. Pero él dice: yo no soy ni siquiera digno de arrodillarme ante Jesús. Hemos visto que estábamos en oscuridad, muerte y tinieblas a causa de nuestro pecado. Pero Dios prometió que esto no sería para siempre, porque vendría la vida y la luz. Juan el Bautista era el encargado de anunciar esta vida. Y llegó el momento en el que nuestro Señor Jesucristo vino. Y es por eso que quiero que veamos como tercer punto: Cristo vino a dar vida y luz a los hombres. Si puede acompañarme a Juan capítulo 1, versículo 9. Juan 1, 9. Dice así la palabra de Dios: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz verdadera, la que había sido prometida desde Génesis, por fin se cumplía esta promesa. Esa promesa de alegría, paz, vida y luz a los hombres, que fue anunciada desde el Antiguo Testamento, por fin llegaba, que alumbraría a todo hombre, que en la muerte del hombre le daría vida, que en la oscuridad del hombre le daría luz. Cristo llegó para dar vida y luz a los hombres, pero el mundo amó más a las tinieblas y rechazó a la luz. Versículo 10 y 11. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Aquí la palabra de Dios dice que los suyos no lo recibieron, sino que lo rechazaron. Pero, ¿quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel es descrito en la Biblia como la niña de los ojos de Dios. Cristo venía primeramente para hacer luz a los judíos. Cuando Cristo manda a los 12 discípulos a predicar, Él les dice que vayan primeramente, ¿a dónde? Jerusalén. Porque Cristo venía primeramente a los judíos. Porque Dios se los había prometido a ellos. La promesa de vida y luz venía en camino, había llegado a los judíos, pero muchos judíos lo rechazaron. Es por eso que Dios dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Unos ejemplos de cómo el pueblo de Israel rechazó a la luz. Los líderes de la enseñanza en el pueblo de Israel acusaban falsamente que Cristo era hijo de fornicación. Los líderes de la enseñanza del pueblo de Israel acusaban falsamente que Cristo obtenía su poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Pero no solo fueron los líderes los que lo rechazaron, sino que también el mismo pueblo rechazó a la luz. El mismo pueblo rechazó a la vida. El pueblo le rogaba a Jesús que se fuera de ellos. Si me puede acompañar, hermanos, a Marcos, capítulo 5. Marcos 5, 14.
Dice así la palabra de Dios: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. En Lucas dice que salió toda la multitud, y toda la multitud le rogaba a Jesús que se fuera de ellos. Dice la Biblia específicamente en Lucas que salió toda la multitud y le empezaba a rogar a Jesús que se fuera. En un pasaje más adelante que iba a sanar a la hija de Jairo, dice la Biblia que la gente se burlaba de Cristo. Los líderes lo rechazaron, el pueblo lo rechazó. Algunos hombres y mujeres recibieron la promesa de la luz, pero en general todo el pueblo lo rechazó. Una vez terminada la promesa al pueblo de Israel, llegó un momento sumamente especial. La vida y la luz llegó a nosotros. Si me puede acompañar, hermanos, a Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice así la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Recordemos, hermanos, estábamos en oscuridad, en muerte y sin esperanza, hasta que llegó la vida y la luz a nosotros. Cuando le recibimos a Cristo, Cristo quitó nuestras tinieblas y nos dio luz. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos dio vida y vida en abundancia. Hermano, el momento en el que Cristo llegó a tu vida fue un día sumamente especial. Cristo te encontró en tu oscuridad. Estábamos en oscuridad. Un predicador dijo: conozco a mujeres de mala vida, prostitutas, que se sentían tan sucias en una pequeña habitación, en una ciudad gigantesca. Querían arrancarse el corazón, querían arrancarse la piel del cuerpo y de alguna manera sentirse limpias. Decía este predicador, hablando con ellas, estaban desconsoladas, ya que ellas pensaban que su forma de vida así iba a terminar. Estaban viviendo ahí en la oscuridad perdidamente. Cuando no encontraban esperanza, Cristo las encontró. Cristo les dio vida y luz a sus vidas perdidas y oscuras. Pero hermanos, ¿cuántos de ustedes podrían ponerse de pie uno tras otro y decirnos dónde Cristo te encontró? En un lugar oscuro, porque esa era nuestra vida sin Él. Oscuridad. Donde nadie te podía encontrar, Él te encontró. Recuerda, hermano, el día que Cristo llegó a tu vida. Si fue de niño, estabas en oscuridad. Si fue de adulto, estabas en oscuridad. Pero Él vino a darnos vida y luz. Donde nadie te podía sacar de esa condición de muerte y oscuridad, Él te encontró y te dio vida y te dio luz. Si recibiste a Cristo en una clase de niños, no fue coincidencia. Era Cristo buscándote. Si fue mediante una predicación, no fue coincidencia. Era Cristo buscándote. Si fue mediante un folleto o si fue mediante un amigo o un hermano, no era coincidencia. Era Cristo buscándote. Porque recordemos, hermanos, Él vino a dar vida y luz. Muchos de nosotros evitábamos esa luz y vida que venía a nosotros.
Muchos de nosotros éramos como ese pueblo de Israel, que rechazaba la luz una tras otra vez. Pero Cristo seguía buscándonos insistentemente. Recuerda, hermano, cuántas veces se te presentó el Evangelio. Todas esas veces, las primeras veces que no lo recibiste, por así decirlo, lo estabas rechazando. Como ese pueblo que rechazó a la vida y a la luz. Pero Cristo seguía buscándote. Cristo te quería sacar y nos quería sacar de nuestra oscuridad y de nuestra muerte. Y llegó ese precioso momento. Segunda de Corintios 4:6. Segunda de Corintios 4:6. Dice así la palabra de Dios: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nuestros pensamientos y corazones estaban entenebrecidos a causa del pecado. Pero fue Dios, a través de su palabra, que resplandeció tu corazón y te iluminó el conocimiento. Y una vez que le recibiste, te dio vida y te dio luz y te dio la potestad de ser llamado su hijo. Hermanos, esto es sumamente glorioso. En nuestra oscuridad Él nos encontró. Pero hermanos, meditemos esto un poco. Reflexionemos un poco más. Él resplandeció tu corazón y te iluminó el conocimiento. ¿Por qué? ¿Porque le habíamos hecho un favor y nos lo estaba devolviendo? La respuesta es no. Porque Dios vio nuestra necesidad de que estábamos en oscuridad, estábamos en tinieblas, y Él nos quería dar vida y nos quería dar luz. Fue Él quien te estaba buscando, porque dice Romanos que no hay nadie quien busca a Dios. Era Cristo mismo quien te estaba buscando para darte vida, para darte luz. Piensa esto, hermano, Él resplandeció mi corazón cuando estaba en oscuridad para que le pudiera recibir y para que pueda ser su hijo. Dios es abundantemente bueno. Pero esto aún no termina, sino que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Si me puede acompañar a Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1:13. Dice así la palabra de Dios: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. No solamente estábamos en la condición de oscuridad y muerte, sino que estábamos bajo su dominio. Pero fue Dios quien nos quitó de ese dominio y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Pero esto aún no termina, sino que lo más extraordinario es que dice en Mateo 5:14 que Cristo nos hizo ser luz. Usted y yo antes éramos oscuridad y Él nos hizo ser luz. Recordemos lo que dice en Juan. Juan el Bautista no era la luz, pero Cristo en Mateo 5:14 dice que nosotros somos luz. Donde antes nosotros éramos muerte, somos vida. Donde antes éramos tinieblas, somos luz. Es por eso que la palabra de Dios dice: nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Como nuestros corazones fueron resplandecidos, como le pudimos recibir, como fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, tenemos algo que hacer. Y es el último punto que quiero que veamos. Reflejemos la vida y la luz
que recibimos. Cristo siempre será el ejemplo de excelencia en todo. Hablamos de oración, miremos a Cristo. Hablamos de servicio, Cristo. Hablamos de obediencia, Cristo. Hay alguien que se titula o le han titulado el príncipe de los predicadores, Spurgeon. Pero en ese caso Cristo sería el rey de los predicadores. Porque Cristo siempre será el ejemplo de perfección a seguir. Dijimos que este punto se llama reflejemos la vida y la luz que recibimos. Como Cristo es excelente en todo, quiero que veamos cómo Cristo reflejó a Dios. Si podemos volver a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 14 y 18. Dice así la palabra de Dios: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice la palabra de Dios que nadie ha visto el rostro de Dios. Dios dijo en Éxodo 33:20, pero no podrás ver mi rostro, porque cualquiera que vea mi rostro morirá. Moisés se tenía que cubrir su rostro con un manto para no ver directamente a Dios. Cuando Abraham vio a Dios, solamente vio una manifestación de Dios. No vio a Dios en su esplendor de gloria. Cuando Isaías ve a Dios y dice, ay de mí porque mis ojos vieron al gran rey, si leemos el pasaje, Isaías no ve a Dios totalmente. Dice el pasaje que ve las faldas del trono de Dios. Muchas personas piensan que Dios es alguien misterioso, que no se puede conocer. Pero podemos conocer a Dios Padre mediante Dios Hijo, porque Cristo reflejó al Padre. Cuando Cristo se hizo carne y andaba entre las multitudes, mostró la gloria de Dios. Cristo vivió una vida perfecta e impecable. De hecho, cuando iba a ser sentenciado, la esposa de Pilato sabía que Jesús era alguien inocente, sabía que era alguien justo. No había nada con lo que se le pudiera acusar a Jesús. ¿Se imagina, hermano, al Señor Jesucristo que dijera, yo soy en el Padre y el Padre en mí, y que viviera de una manera totalmente diferente a lo que Dios es? Nadie le creería. Si de por sí fueron pocos los que le creyeron, nadie le creería. Pero cada palabra, cada milagro, cada cosa que hacía Jesús reflejaba a Dios el Padre. Recordemos lo que dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si queremos conocer a Dios Padre, veamos a Cristo, leamos los evangelios. De igual manera, Juan hizo esta tarea de reflejar a Cristo. Si me puede acompañar, ahí mismo en Juan 15 al 17, dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan el Bautista era esa voz que clamaba en el desierto. Juan estaba preparando el camino para el Señor. Juan predicaba acerca del arrepentimiento. Juan reflejaba a Cristo, porque vivió de tal manera para que la gente creyese que la luz y la vida venía. Juan reflejó a Cristo. Jesucristo y Juan el Bautista reflejaron.
Y esto mismo Cristo nos da la tarea de reflejarlo a Él. Recordemos, hermanos, éramos oscuridad, éramos muerte. Y ahora Cristo, que nos ha hecho luz, nos da esta tarea de reflejarlo a Él. Nuestro Señor Jesucristo nos da directamente esta tarea. Si me puede acompañar a Mateo capítulo 5. Mateo 5:14. Dice así la palabra de Dios: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es hermoso pensar cómo Cristo en nuestra oscuridad nos encontró y nos dio vida y nos dio luz. Pero ahora Cristo mismo nos manda a hacer lo que Él hizo, lo que Juan el Bautista hizo: reflejar vida, reflejar luz. Pidamos ayuda a Cristo para que seamos verdaderamente esos hijos de luz que reflejan luz. Recordemos, hermanos, estábamos en oscuridad, estábamos en muerte, pero no sería para siempre. Cristo iba a venir a resplandecer en nuestra oscuridad. Cristo vino primeramente a los judíos y los suyos no lo recibieron. Pero llegó el momento en que la vida y la luz llegó a nosotros. Recuerda, hermano, estabas en oscuridad. Donde nadie te podía encontrar, Él te encontró. A manera de conclusión, cuando leo los milagros de Jesús, personalmente me conmueve mucho ver cómo Cristo mostró tanto amor, cariño y compasión por las personas. Personas con mucha necesidad. Cristo miró su necesidad, se detuvo y sació las necesidades de las personas. Para mí hay un milagro que es tan hermoso y quiero que veamos Juan capítulo 9. Del versículo 1 al 12. Dice así la palabra de Dios: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fue y me lavé y recibí la vista. Los ciegos eran personas que por su condición sufrían muchas cosas. Una de ellas era la exclusión del templo y de la sociedad. Para algunas personas los ciegos eran consideradas como personas inmundas y para algunas eran consideradas como estorbos. Los ciegos se ponían en las calles para pedir limosna, pero había mucha gente que los corría de las calles principales. Ellos se escondían, los ciegos, se exponían en las esquinas de las calles.
donde nadie los podía ver, donde nadie los podía molestar. Sin embargo, aunque este ciego se encontraba excluido, menospreciado y necesitado, Cristo lo encontró. No fue coincidencia que Cristo pasara por ahí. Este ciego tenía 0 posibilidades de ser sanado, pero Cristo en su amor, cariño y compasión no lo dejaría así. Es hermoso pensar cómo Dios, cómo Cristo, con sus propias manos, le daba vista al ciego, o como Jesús dice, darle luz. Muchas veces pensamos qué privilegio tuvieron esos hombres, pero hermano, Cristo hizo lo mismo contigo. Cristo tal vez no tocó tus ojos, pero sí tu corazón. Como el versículo que leímos, Él tocó tu corazón, resplandeció tu corazón, te iluminó el conocimiento. Tu corazón que estaba en tinieblas y necesitado, lo tocó por medio de su palabra, para que le pudieras recibir y para que pudieras ser sanado no de ceguera, sino de la muerte. Cristo no pasó por coincidencia. Cristo sabía que ahí estaba el ciego. Cristo estaba buscando al ciego. De igual manera, Cristo estaba buscándote a ti para sacarte de esa condición que estábamos, muerte y oscuridad. Pidamos de su ayuda para que seamos esos hijos de luz que Él espera de nosotros. ¿Por qué no agradecer a Cristo por tanto amor, cariño y compasión que mostró cuando estábamos necesitados? Y Él nos buscó para sanarnos, libres de la oscuridad y libres de la muerte para darnos vida y luz. Recuerda, hermano, ese día tan especial. Cuando le recibiste no fue coincidencia. Estábamos en muerte y en oscuridad, necesitados. Pero Cristo hizo un milagro en esos corazones oscuros, llenos de maldad, llenos de muerte. Él los tocó. Hizo un milagro en tu corazón. Te iluminó el conocimiento porque vio tu necesidad. Cristo lo tocó por medio de su palabra. Recuerda, hermano, ese día en que recibiste a Cristo. No fue coincidencia que llegaras, no fue coincidencia que expusieran el Evangelio. Era Cristo quien te estaba buscando. Recuerda, hermano, no fue coincidencia. En tu oscuridad, Él te encontró. Vamos a orar. Dios y Padre Santo, gracias, Dios, por ser el Dios quien eres para con nosotros. Señor, nos encontrábamos necesitados de ti. Estábamos bajo el dominio de la muerte, de la oscuridad. Y tú viste nuestra necesidad. Como ese ciego, Señor, no fue coincidencia. Eras tú quien nos estabas buscando. Y aun cuando nuestro clamor hacia ti no fue del todo apropiado, Señor, tú nos escuchaste. Aun cuando éramos niños, Señor, tú te compadeciste de nuestra necesidad. Aun cuando vivíamos de una manera perdida y oscura, tú nos encontraste. Porque como tu palabra dice, venías para hacer vida y luz a los hombres. Gracias, Padre, por insistir tanto en nosotros, que en un momento tal vez fuimos como ese pueblo que rechazaba, pero tú seguías insistiendo, buscándonos, hasta que nos encontraste en nuestra oscuridad. Y así en actitud de oración le dejo lugar al pastor.
Cristo, la luz del mundo, vino, alumbró. El Señor resplandeció en nuestros corazones en algún momento. Pero quizás aquí haya alguna persona que diría, en verdad, aún no puedo ver más allá de mí mismo. En verdad no sé si veo las realidades espirituales. En verdad no sé si hoy muriese a dónde iría. Pero quisiera que Cristo me diera la vista, que Cristo iluminara mi vida, que Cristo me diera la vida. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Para todos nosotros, Dios nos ha dado luz. Estábamos en tinieblas. Y qué mayor gratitud hacia Él que reflejar a otros esa luz. No somos la luz, pero Cristo está en nosotros. Él es la luz. Qué mayor gratitud y gozo es que esa luz se refleje en nosotros y la gente pueda mirar a Cristo en nosotros. Pero a veces somos como un quinqué. La luz está dentro, pero el quinqué está sucio. Y como está sucio, la luz no brilla. Ahí se ve la flamita, pero no brilla, porque el quinqué está sucio. ¿Por qué no venir al altar y decir, Señor, límpiame? Yo quiero que esa luz resplandezca, que la gente vea en mí a Cristo, que pueda decirles a otros que la luz vino al mundo, que la luz resplandece, que la vida está en Cristo. El altar queda abierto mientras nuestro hermano toca el piano. Es un buen momento para decir, Señor, haz que tu luz brille en mí. Señor y Dios, te agradecemos las bendiciones que hemos tenido en Cristo Jesús, la luz que nos dio el derecho de ser tus hijos, en quien tenemos la gracia, de quien vienen todas las bendiciones. Gracias, Señor, porque un día esa luz resplandeció en nuestros corazones.
iluminó nuestro entendimiento y pudimos recibir de Cristo la vista, recibir de Cristo la vida. Y ahora podemos reflejar a Cristo y que la gente vea a Cristo en nosotros. Gracias, Señor, te damos. Bendice, Señor, al hermano que nos predicó en esta tarde. Que tú, Señor, le sigas dando de tu gracia. Que tú, Señor, le sigas obrando en su corazón. Y sigas, Señor, transformándolo y preparándolo para la obra que tú le has llamado, en el lugar que tú hayas escogido para que Él te sirva. Bendice, Señor, este tiempo. Gracias te damos. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.